El filósofo griego Platón escribió: "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos". ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tu situación económica? ¿Te gustaría descubrir los enemigos que te mantienen esclavizado a las deudas, saber cómo eliminarlos y recuperar tu salud financiera para disfrutar de las cosas buenas de la vida? En este video exploraremos los 7 hábitos silenciosos y crueles como el cáncer que pueden estar frenando tu progreso financiero y cómo reemplazarlos con estrategias que te impulsen hacia la estabilidad y el éxito económico. No pierdas la oportunidad de transformar tus finanzas y construir un futuro más próspero. Disfruta hasta el final del video para que descubras cómo unos pequeños cambios en tus hábitos financieros pueden ser la clave para escapar de la trampa de la pobreza. Es hora de abrir la puerta a la abundancia financiera. Cuando un comportamiento, sea positivo o negativo, se hace parte de nuestra vida cotidiana, se convierte en un hábito. La repetición constante le da tanto poder que lo hace tan automático como caminar, causando un alto nivel de influencia en nuestras decisiones y en cómo afrontamos diversas situaciones. Así se forma nuestra conducta a lo largo del tiempo. Los malos hábitos ejercen un impacto perjudicial en diversas áreas de nuestras vidas. Socavan la salud física y mental, generan estrés y afectan las relaciones interpersonales. Nos endeudan, limitan las oportunidades económicas y son barreras para nuestro crecimiento personal y profesional al socavar la productividad y la motivación. Destruir los malos hábitos es esencial para recuperar el equilibrio y disfrutar las cosas buenas de la vida. La compra compulsiva es un hábito perjudicial que puede desencadenar problemas financieros significativos. Motivadas por emociones momentáneas y las tendencias del momento, muchas personas adquieren artículos innecesarios, acumulando deudas y desequilibrando sus presupuestos. La compra compulsiva está vinculada a factores emocionales como el estrés y la baja autoestima, que llevan a buscar consuelo temporal en el acto de comprar. La búsqueda de gratificación inmediata y la adicción a las compras refuerzan este comportamiento, creando un ciclo difícil de romper. La influencia de la publicidad y la presión social estimulan este impulso de compra. La sociedad en la que vivimos no ayuda. Es esencial que tomes el control y reflexiones sobre tus gastos para dejar de contribuir con este patrón perjudicial y preservar tu bienestar económico. Vencer el hábito de comprar de manera compulsiva requiere tiempo, esfuerzo y autodisciplina. Los siguientes consejos ayudan a superar este comportamiento. Descubre la raíz del problema. ¿Qué emociones, situaciones o desencadenantes te llevan a comprar? Si sientes urgencia de comprar algo, detente, date tiempo, reflexiona si en realidad necesitas la compra. Eso ayudará con la impulsividad y tomarás decisiones más conscientes. Evita tanto como sea posible las tiendas o sitios en línea que tienden a provocar compras impulsivas. Busca formas saludables de lidiar con el estrés y la baja autoestima, como practicar deportes, leer o participar en actividades sociales para ayudar a reducir la necesidad de comprar compulsivamente. Busca orientación de un terapeuta si encuentras difícil controlar la compulsión para comprar. Recuerda que superar la compulsividad es un proceso gradual. Sé paciente contigo mismo mientras progresas en cambiar tu comportamiento de gasto. Compramos lo que no debemos, motivados por impulsos emocionales, publicidad persuasiva, presión social o falta de autocontrol. El hábito de gastar más de lo que se puede provoca que muchas personas caigan o permanezcan en la pobreza.
Gastar más de lo que se tiene conduce a la acumulación de deudas. Cuando el gasto supera los ingresos, es difícil ahorrar, generando más endeudamiento en emergencias. El hábito de gastar más de lo que se gana genera un ciclo perpetuo de deudas, donde los pagos mensuales de intereses dificultan acumular riqueza y romper el ciclo de la pobreza. Para no permitirle a este hábito que te someta a la obediencia, crea un presupuesto de tus ingresos y gastos mensuales. Esto te dará una visión clara de tu situación financiera y te ayudará a asignar fondos de manera responsable. Dale prioridad a tus gastos esenciales, como vivienda, alimentos y servicios básicos. Asegúrate de cubrir estos gastos antes de destinar dinero a compras no esenciales. Define metas financieras a corto plazo y largo plazo. Esto te motivará para ahorrar y evitar gastos innecesarios. Paga en efectivo o tarjeta de débito en lugar de utilizar tarjetas de crédito. Así someterás tus gastos a la cantidad de dinero disponible y se evita acumular deudas. Para tener mejor control, cancela las tarjetas de crédito y utiliza solo una tarjeta. La consistencia y el compromiso con un cambio de comportamiento son la clave. Considerar las tarjetas de crédito como préstamos tiene grandes desventajas. Esta percepción lleva al endeudamiento irresponsable al ignorar las altas tasas de interés. La falta de comprensión de los términos y condiciones puede resultar en pagos mínimos que prolongan la deuda. Esta mentalidad puede generar un ciclo de endeudamiento crónico, afectando la salud de tu bolsillo y limitando las opciones económicas a largo plazo. Aquí es necesario un cambio en la conducta financiera y en la relación con el crédito. No consideres la tarjeta como una extensión de tus ingresos, sino como una herramienta para gestionar tus gastos de manera conveniente. No dependas del crédito para cubrir gastos diarios. Anota cuánto entra y cuánto sale cada mes. Establece una meta de ahorro a 6 meses. Te dará un propósito financiero y frenará la tentación. Paga el saldo completo de tu tarjeta cada mes para evitar intereses y mantener el control sobre tu deuda. Evita financiar con la tarjeta de crédito un estilo de vida que excede tus ingresos reales. Si encuentras difícil resistir la tentación de usar tu tarjeta de manera incorrecta, déjala en casa. Cambiar de mentalidad y adoptar prácticas financieras responsables te ayudará a establecer hábitos más saludables a largo plazo. El uso correcto de las tarjetas de crédito ofrece ventajas financieras considerables, proporciona conveniencia y seguridad al realizar compras, además de establecer un historial crediticio positivo que beneficia tu calificación crediticia. También ofrecen programas de recompensas, descuentos y protección contra fraudes. Sin ahorros, enfrentarás dificultades financieras imprevistas, como gastos médicos, reparaciones en el hogar o pérdida de empleo. La ausencia de un fondo de emergencia produce endeudamiento rápido, empeorando tu situación financiera. La falta de ahorros limita tu capacidad para aprovechar oportunidades que mejoren tu situación económica. Aumenta la probabilidad de depender de préstamos y tarjetas de crédito para cubrir tus necesidades. El endeudamiento constante genera intereses elevados y pesados pagos mensuales, dificultando salir del ciclo de pobreza. Aborda este desafío con enfoque y determinación y desarrolla una práctica de ahorro efectiva. Aquí hay algunas estrategias. Define metas de ahorro claras y alcanzables, como fondo de emergencias, vacaciones o inversiones. Automatiza las transacciones a tu cuenta de ahorros. Esto facilita cumplir con el hábito de ahorrar, porque aparta el dinero antes de que puedas gastarlo. Comienza con cantidades pequeñas para crear el hábito y aumenta gradualmente la cantidad a medida que te sientas más cómodo. Prioriza la eliminación de deudas.
Así liberarás más dinero para ahorrar. Celebra tus logros en el ahorro con pequeñas recompensas cuando alcances metas específicas. Así refuerzas el hábito de ahorrar. Los ahorros actúan como un amortiguador que te permite afrontar eventos sin caer en ese remolino de pobreza. Las personas con pensamiento de escasez pueden resistirse a aprender sobre finanzas personales porque creen que no cambiará su situación. La falta de conocimiento sobre cómo administrar el dinero y tomar decisiones financieras adecuadas lleva a tomar malas decisiones que perpetúan la pobreza. No contar con asesoría financiera genera una falta de conocimiento que deja a las personas vulnerables a decisiones financieras equivocadas. Sin orientación profesional, se pierde la oportunidad de optimizar estrategias de ahorro, inversión y planificación, lo que afecta negativamente la seguridad financiera y el logro de metas a largo plazo. Superar la resistencia a la educación financiera requiere un enfoque gradual y positivo. Toma conciencia de la importancia de la educación financiera para tu bienestar financiero a largo plazo. Investiga y comprende sus beneficios concretos, como la capacidad de tomar decisiones de inversión informadas, evitar deudas innecesarias y planificar para el futuro. Busca libros, videos, cursos en línea o aplicaciones diseñadas para hacer la educación financiera más accesible e interesante. Únete a grupos o comunidades donde se discutan temas financieros. Participar en conversaciones puede proporcionar perspectivas valiosas y el intercambio de experiencias puede ser motivador. Si sientes que necesitas orientación adicional, busca un asesor financiero para obtener información personalizada y ayudarte a abordar tus preocupaciones específicas. La educación financiera es un proceso continuo. Supera la resistencia inicial y transfórmala en un hábito beneficioso. Las personas adineradas siempre cuentan con alguien que sabe de dinero, un asesor financiero que conoce la mejor forma de invertir el dinero, cuáles son las mejores oportunidades que ofrece el mercado y el tiempo de recuperación de capital y ganancias de las inversiones. Pasar largas horas viendo televisión significa que estás utilizando tu tiempo de manera improductiva. Podrías invertirlo en actividades que te ayuden a desarrollar habilidades, buscar empleo, mejorar tu educación o emprender proyectos que generen ingresos. La televisión o el entretenimiento en general a menudo promueve un estilo de vida consumista y no proporciona información valiosa sobre educación financiera que libre de tomar malas decisiones económicas y salir de la pobreza. La publicidad y la programación televisiva influyen en tus hábitos de consumo. Te pueden llevar a comprar productos o servicios innecesarios, gastar de manera impulsiva y afectar tu situación financiera. Ver demasiada televisión o redes sociales te distrae de establecer metas a largo plazo y trabajar hacia ellas. La falta de metas claras puede llevar a una falta de motivación para mejorar tu situación económica. La televisión a menudo presenta una visión limitada del mundo y no contribuye al desarrollo personal y profesional. Vencer la adicción al entretenimiento puede requerir esfuerzo y determinación. He aquí algunas estrategias. Reconoce y acepta que el entretenimiento afecta negativamente otros aspectos de tu vida. Define metas claras para limitar tu tiempo de entretenimiento diario o semanal. Organiza tu día con un horario que incluya tiempo para responsabilidades, actividades productivas, descanso o entretenimiento. Un equilibrio saludable suprime patrones de comportamiento adictivos. Define metas personales y profesionales que te motiven a alejarte del entretenimiento excesivo. Desarrolla habilidades de autocontrol y resistencia. Practica posponer la gratificación inmediata y decir no a la tentación de entretenimiento excesivo.
La práctica del mindfulness o la atención plena puede ayudarte a tomar conciencia de tus patrones de comportamiento y a vivir el momento presente. Esto puede ser útil para romper la dependencia del entretenimiento. La mentalidad de víctima implica culpar a factores externos o a la sociedad por la situación financiera, en lugar de asumir la responsabilidad y buscar soluciones. Victimizarse mantiene la pobreza. Es renunciar al poder y control sobre tu situación. Elimina la iniciativa necesaria para buscar oportunidades de crecimiento, ya sea en el ámbito laboral o a través de la educación y el desarrollo personal. La mentalidad de víctima lleva a depender en exceso de la ayuda externa, como la asistencia social, sin buscar formas de mejorar las habilidades, la educación o las oportunidades de empleo. Este hábito es muy perjudicial porque limita las metas y aspiraciones, convence a las personas de no tener el potencial para mejorar su situación. Esto resulta en una falta de visión a largo plazo y ambiciones limitadas. He aquí algunas estrategias para vencer tal hábito. Asume tu responsabilidad financiera. Reconoce tu poder para tomar decisiones financieras que cambiarán tu situación aunque haya circunstancias difíciles. Enfócate en soluciones, no en problemas. Concéntrate en encontrar soluciones prácticas. Pregúntate qué acciones concretas tomar para poder mejorar tu situación. Desarrolla la paciencia y la perseverancia. Cambiar tu situación financiera lleva tiempo. Mantén una actitud perseverante y sé paciente mientras trabajas tus metas financieras. Mantén una mentalidad positiva. Cambia tu diálogo interno de ser una víctima a ser un solucionador de problemas. Enfócate en lo que puedes hacer en lugar de lamentarte por lo que no puedes cambiar. Para pulverizar este mal hábito, asume la responsabilidad y adopta una actitud proactiva hacia la vida. La autoevaluación, el desarrollo de habilidades y la búsqueda de oportunidades son pasos cruciales para avanzar hacia una situación financiera más sólida. Si este video te ha inspirado y deseas continuar explorando buenos hábitos psicológicos o conocer temas relacionados con motivación para gozar de una vida más plena, asegúrate de suscribirte, compartir el contenido con tus seguidores y activar las notificaciones para no perderte los videos nuevos. Recuerda, cada día es una oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. Los hábitos forman el carácter y tener un buen carácter formará tu destino.